pedirles que estén orando también por él. Él está hoy por hoy llevando adelante la obra allí en Nicaragua, una iglesia bautista que ya hace tal vez unos 3 años. ¿Cómo estás, Víctor? El pastor murió, ¿verdad? Y bueno, pedirles que oren también por él no es fácil, ¿verdad? Él también aparte tiene su trabajo, ¿verdad? Bueno, así que gracias al Señor que cuando sale puede conectarse ahí un poquito, ¿sí? Bienvenido, Víctor. Bueno, muy bien. Le vamos a pedir a Tilio si puede orar por el comienzo de esta segunda parte y quedamos ahí con el pastor Carter. Atilio. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque semana tras semana nos da la oportunidad de aprender un poco más de ti, Señor. Te rogamos, Padre, por la vida de Víctor, por el ministerio de Cristian, Señor, y porque nos mantenga fuertes, Señor, ante el flagelo de la pandemia. Sabemos que nada escapa de tu mano y confiamos en que tú nos estás cubriendo, Padre Santo. Ayúdanos a crecer, cultiva nuestra mente, Señor, para que día a día podamos servirte mejor. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, estamos mirando la inerrancia bíblica. Inerrancia significa que al conocer todos los hechos, las escrituras en sus manuscritos originales, interpretados adecuadamente, muestran que son absolutamente verdaderas en todo lo que ellos afirmen. Sea que esto tenga que ver con doctrina o moralidad, o con las ciencias sociales, ciencias físicas o ciencias de la vida. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Bien, gracias. La próxima palabra es difícil. Dificultades. Sí, tiene dificultades. Aunque la Biblia es la palabra de Dios y como tal no tiene ningún error, sin embargo sabemos que contiene dificultades. La Biblia contiene textos difíciles de comprender. Uno es, por ejemplo, la Trinidad. 3 en 1. Dios el Hijo habla con el Padre, entonces ¿cómo puede ser que es Dios si está hablando con Dios? ¿Está hablando consigo mismo? Y son todos los argumentos que usan, ¿no? Y no es fácil explicarlo, pero cada uno tiene su posición, su trabajo con el ser humano. Pero los tres son uno, como usamos el ejemplo del huevo. Tiene la cáscara, tiene el claro y tiene el yema. Entonces, si tiene uno, yo tengo un huevo, no, tengo un huevo que tiene 3 partes. Tal vez una manera mejor de explicarla es el agua. Uno puede congelarla y tiene hielo. Y uno dice, no creo nada en ese hielo, entonces lo voy a quemar. Entonces pone en la olla y pone fuego y se convierte en agua. Y uno dice, bueno, voy a seguir hasta que desaparezca. Y sigue hasta que quema la olla. Y no queda más agua. ¿Pero qué pasó? ¿Se evaporó? No, se puso en el aire, pero después viene en forma de lluvias y no hay manera de destruirlo, ¿no? Y así es con Dios. Uno dice, no creo en Dios, etcétera, pero eso no cambia el hecho. Y hay otros ejemplos también que uno puede usar para mostrar 3 en 1. La verdad de Dios es expresada con exactitud mediante todas las palabras de toda la Escritura.
y de manera inerrante directamente todo en los manuscritos originales, pero indirectamente en las copias de los escritores originales, o escritos, perdón, originales. También la inerrancia permite el lenguaje de apariencia. Por ejemplo, decir que sale el sol no es un error, pero el sol no sube ni baja, ¿no? Decimos bajó el sol, pero gira y nosotros giramos, entonces no es que sube o baja. Y hay muchas palabras en la Biblia o frases que son exageraciones o son poéticamente hablando, ¿no? Entonces, estos no son errores, son expresiones de lenguaje que son correctos y aceptables. Reconoce el uso del lenguaje figurativo, simbólico y de formas literarias y considera los métodos culturales e historias de informar sobre las cosas como genealogías, medidas y estadísticas como válidas. No exige métodos modernos que demandan una precisión tecnológica. Bien, por ejemplo, genealogías. Cuando Josías tenía 8 años, la Biblia dice que el padre murió, entonces lo pusieron como rey a los 8 años. Y él hizo correcto como su padre David. David no era su padre era Amón. Y el padre de Amón era, ¿por qué empecé a hablar? ¿Por genealogías? No, bueno, nombrando en la familia, Manasés, Amón, Josías, y así va. ¿Y dónde está David, el padre? Generaciones atrás, pero era de la misma línea. Entonces hablan así, saltan personas y llegan. David no quería hablar de su padre Amón, que murió a los 22 o 24 años, hizo mal en los ojos de Dios. El abuelo Manasés mataba niños, pero se arrepintió en sus últimos años y pudo hablar con Josías, y me imagino que habló de Dios y la importancia. Y Josías, de 8 años, era cansado del pecado y todo lo que estaba pasando, y él hizo lo recto ante los ojos de Dios, como hizo David, su tatarabuelo, en verdad, pero lo llamó padre. Hay otro caso cuando dice tío y en verdad es primo. Entonces, pero estos no son errores que cambian la historia y estas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿O un ejemplo que sabe y tiene duda? ¿Cristian? No, estaba pensando tal vez, la otra vez alguien me preguntó algo acerca de sobre la genealogía de Jesús, ¿viste? Ajá. Y cómo a través de María se cumplía la genealogía Sí. de Jesús. Que generalmente se enfocaba siempre en el hombre, pero en este caso... Sí, en Mateo es la genealogía de José, y después, de Jesús también, y después en Lucas muestra de María, sí. Entonces, pero a veces dice 7 generaciones, está dividido en grupo de 7, y en estos 7 puede ser que saltaron algunos porque no tenían importancia, y por eso estamos... porque uno dice 7 está multiplicado por 100 años, son 700, pero estamos hablando de 1800, 2000 años. Entonces así va. Genealogías
no son completas. Entonces, no son errores cuando hablan en genealogías. Entonces, estas son algunas de las cosas que está permitida. Bien, seguimos. 2 desarrollos históricos en nuestra generación, no estamos hablando, bueno, la mayoría de nosotros, o de mi generación, tal vez mejor dicho. Más significativos con respecto a la doctrina de la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras han sido la declaración sobre las escrituras del Pacto de Lausana en 1974. Estos son 48 años. Si alguien tiene más que 48 años, tuvieron este concilio, este pacto en tu vida, que ofrece lo que algunos consideren como una flexibilidad demasiado grande en su declaración de que la Biblia es, y aquí es citado, inerrante en todo lo que afirma. Es decir, que quizás haya alguna cosa que no se afirmen en la Biblia. Y estas cosas no son seguras. Entonces, algunos piensan que no era muy claro, dejó una puertita abierta para dudar. La declaración de Chicago, 1978. Eso sería 43 años. Ellos en esta declaración de Chicago, no sé quién estaba en el grupo, afirma: la escritura es inerrante en su totalidad y está libre de toda falsedad, fraude o engaño. Y estamos de acuerdo con eso. Pero es lamentable que haya la necesidad de reafirmarlo cada tantos años. ¿Por qué están haciendo esto? Porque hay creyentes, hay iglesias, no sé si son creyentes o si son religiosos, que están con dudas. Empiezan a leer y dicen, pero eso no tiene nada que ver con nuestro siglo. ¿De qué está hablando acá? De que si uno se divorcia no puede casarse de nuevo. Y muchas cosas así. Entonces empiezan a dudar de que la Biblia fue escrita en su época, había ciertas reglas, pero esto no aplica al día de hoy. Entonces trataron de decir que inerrante en todo lo que afirma. Si afirma una cosa es así, pero si no dice, dejo abierto para hacer lo que uno piensa que es mejor, si uno siente mejor. Y en el 78 en Chicago era más firme. La escritura es inerrante en su totalidad y está libre de toda falsedad, fraude o engaño. Bueno, seguimos. Negamos que la infalibilidad y la inerrancia bíblicas estén limitadas a los temas espirituales, religiosos o de la redención, con exclusión de las afirmaciones en los campos de la historia y de ciencia. Esto sigue con lo de Chicago, ¿no? Bueno, entonces se ve que este grupo era más fundamental, más serio acerca de la palabra de Dios y quería dejar las cosas bien en claro, ¿no? Si creemos que las escrituras son la palabra de Dios, no podemos dejar de creer en que es inerrante, sin error, ¿no? Estas palabras que fueron escritas en la Biblia salieron de la boca misma de Dios. Entonces la escritura no erra.
porque Dios no miente. La inerrancia es una propiedad que se espera de la Escritura por ser inspirada. El crítico que insiste en que hay errores en la Biblia es en algunos pasajes difíciles, está tomando para sí la infalibilidad que se ha negado en las Escrituras. Entonces la persona que argumenta eso está tomando el lugar de Dios para decir que Él es el que decide que hay errores o no. No está aceptando que algo difícil y que Él no entienda, igual puede ser correcto, ¿no? Es decir, que Dios no pudo evitar errores en su revelación, pone entera de juicio tanto su omnisciencia como su omnipotencia. Si Él revela algo, tiene que ser verdad, ¿no? Bueno, eso es la inerrancia que no cubrí mucho en las otras 3 semanas. ¿Pregunta? Bien, escucho. Atilio, ¿no? Sí. Sí, en donde dice que negamos que la infalibilidad y la inerrancia bíblica están limitadas a temas espirituales, religiosos o de redención, con exclusión de las afirmaciones de los campos de historia y ciencia. Y la Biblia contiene historia y ciencia, ¿cómo es eso? Sí, eso ¿Por es qué lo que... está excluida? ¿Qué línea estás leyendo? Tal vez acá. El párrafo anterior, El de donde De Chicago. de Chicago, el párrafo que le sigue, los 2 renglones siguientes. Negamos que la infalibilidad, nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo que sea solamente temas espirituales, religiosos y de redención, excluyendo lo otro. Nosotros creemos que todo es inspirado, todo es sin error. ¿Está? Entendí mal, está bien. No, está bien, por eso hay que aclarar. Sí. Nosotros estamos negando que ellos, como ellos creen solamente en una parte, pero no en la otra. Nosotros creemos en todo. Ajá. Por lo menos yo, no Exacto. sé, hay que preguntar Bien, a Cristian aparte. Ah. Pero me invitó, entonces creo que estamos de acuerdo. Pero saben, algo que estos días hablaba con un hermano, con una persona que se apartó, ¿verdad? Solo Dios sabe si es o no creyente, si es o no hijo de Dios. Pero en un momento, viste, él decía, hoy quiero dedicarme a estudiar más cosas sobre los números, sobre la ciencia, sobre cosas que son más concretas y reales, y no tanto como la letra, ¿verdad? Eso era para cuando estaba en el cristianismo, y eso es demasiado subjetivo. Y cuando uno va a la escritura realmente contiene, como mencionabas ahora, temas de ciencia, temas de un montón de historia, de geografía, de un montón de cosas, en el que es completamente exacto. Y claro. yo le decía, qué lástima que hayas desperdiciado tantos años, porque realmente tuvo la oportunidad de estar estudiando y pareciera como que hubiese entrado por una oreja y salido por la otra, ¿no? Claro, sí, sí. Qué lástima. Sí. Sí. Bueno, seguimos con el canon de las escrituras. Se le llama así al derecho de un libro de ser parte de la colección de escrituras sagradas. En este caso, a los 66 libros de nuestra Biblia. El canon significa la regla del carpintero o alguna vara de medir similar. En el griego, la palabra canon llegó a significar una norma o medida por la cual se juzgan o evalúan todas las cosas. La lista cristiana más antigua del canon del Antiguo Testamento que ha sobrevivido data de alrededor del año 170 después de Cristo.
y fue compilado por Melitón, obispo de Sardis. Entonces, el Antiguo Testamento ya tenían todos los 39 libros, ya concreto, ¿no? Y después el Nuevo Testamento más adelante los 27 para formar los 66 libros. Eso es el canon. En los primeros siglos del cristianismo fueron propuestos diversos cánones de la Escritura. Desde el hereje Marción en 140 hasta el canon de Muratori en 180 y a de Antanasio en 367. Entonces todos estaban diciendo, estos son los libros, y estos. Y era un merengue, una confusión. Bueno, el primer canon completo del Nuevo Testamento fue por Antanasio en 367. El canon del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos hoy, fue reconocido oficialmente en el tercer concilio de Cartago en 397 y por la Iglesia Oriental alrededor del año 500. Son los que muestran lo que tenemos de libros hasta el día de hoy. Y no va a cambiar porque el canon cerró. Esta es la Biblia completa, ¿no? Los 66. El proceso de la aceptación de estos libros como escrituras fue obra de la influencia del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. La Iglesia, y eso es importante, no decidió cuáles libros deberían estar en el canon, sino que se limitó a reconocer aquellos que ya había reconocido el pueblo de Dios como palabra suya. Y miramos el otro día que si era dinámico, si estaba transformando vidas, si era aceptado por un profeta o escrito por un profeta o uno cerca de ellos, etcétera. Había algunas reglas, ¿no? Eso sería bueno para saber, para una prueba. Un indirecto. Criterios en cuanto a los escritos canónicos. Y estas son las palabras que miramos, pero ellos usan en su manera. Apostolicidad, universalidad, el uso de la iglesia, la supervivencia, la autoridad, la edad, el contenido, el autor, la autenticidad, todo eso. El canon bíblico está cerrado. La autorrevelación infalible de Dios ha sido puesto por escrito. Hoy, Él sigue hablando a través de la palabra, así como se reveló a sí mismo e inspiró a los escritores la puesta por escrito de la revelación. También conservó esos escritos inspirados y guió a su pueblo en su selección. Guió a su pueblo en su selección para asegurarse de que su verdad fuera conocida. No se les debe añadir ningún escrito más a las escrituras canónicas, ni se le debe quitar ninguno. Leímos más temprano Deuteronomio 4:2, ahora en Apocalipsis. Cierra el libro en 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos que predicar
toda la palabra de Dios, ¿no? Y no quitar nada, nada, nada. El canon contiene las raíces históricas de la iglesia cristiana y no se puede rehacer simplemente porque no se puede rehacer la historia. Lo que pasó, pasó. En los Estados Unidos en estos días están tratando de cambiar la historia. Quieren, es muy complicado, o sea, estoy un poco nervioso en jubilarme ya. Si voy para allá, no sé qué va a pasar. Porque contra el racismo, ¿no? Y está tirando estatuas de presidentes anteriores, si ellos tuvieron esclavos o no en los 1800. El asunto es que la estatua no tiene nada que ver si tenía o no. La historia es la historia. Es para que no repitamos la historia. Y si cancela y no menciona nada de lo que era la historia, entonces estamos condenados para repetirlo, porque no aprendemos. Hasta Alemania no niega ¿qué? Sí, de la muerte de los 6.000 millones de judíos, ¿no? El holocausto, eso dice que pasó y piden disculpas. Claro, ellos no estaban, ¿no? Eso pasó en 70, 80, 90 años atrás, entonces no tiene nada que ver con lo que viven hoy, pero tampoco pueden pretender que nunca pasó. Y no podemos negar historias de la Biblia porque no lo entendemos o porque un nombre de un lugar no encontramos hoy día. No está basado en eso. El canon contiene las raíces históricas de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento y no se puede rehacer la historia porque no puede rehacer historia en general. Bueno, el Espíritu Santo y la palabra en la inspiración. En ocasiones, los escritores bíblicos estaban conscientes de que su mensaje no era de simple sabiduría humana. En 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tuvieron también conciencia de ser inspirados por el Espíritu. Y Cristian puede leer en Marcos 12, Marcos capítulo 12, 35. Marcos 12, 35 hasta 37. Dice así la palabra de Dios, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahí está. Entonces dio cuenta de que había cosas escritas que era para la próxima generación, como era que decía acá. Tuvieron también conciencia de ser inspirados por el Espíritu. La Biblia no es un dictado mecánico. El Espíritu Santo, usando la personalidad, experiencia, capacidad y estilo de los escritores, supervisó sus escritos asegurando que el mensaje fuera comunicado exacta y plenamente, totalmente. El Espíritu y la palabra en la regeneración. La obra del Espíritu Santo es complementaria con la obra de Cristo
en la regeneración. El Espíritu Santo aplica la obra salvadora de Cristo al corazón de la persona por medio de la Biblia. El Espíritu convence al hombre de la importancia de aplicar personalmente la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica al corazón para traer arrepentimiento. Entonces, la salvación es por medio de Cristo, pero la obra es el Espíritu Santo, que usa la palabra obra en nosotros para que aceptemos el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y cuando creemos esto y recibimos el Señor como nuestro Salvador, ya somos salvos. El Espíritu Santo y la palabra en la iluminación no tiene nada que ver con la comunicación del mensaje de parte de Dios, o sea, la Biblia, ¿no? Eso es la inspiración, sino con la comprensión del mensaje mismo que ha sido revelado. Entonces, la iluminación no tiene nada que ver con cuando la Biblia fue escrita. La iluminación es el Espíritu Santo ayudándonos, los creyentes, para que entendamos lo que dice la Biblia. Revelación es comunicación, inspiración es que la Biblia es verdad, y después la iluminación es ayudándonos a entenderlo. Eso también puede llegar a salir, ¿no? Sí, esto es muy probable porque casi en cada clase lo menciono, estas tres palabras, ¿no? Voy a terminar las notas con estas tres palabras de nuevo y seguramente va a salir en la prueba, ¿no? Bien. Sin el Espíritu, la humanidad no podría comprender las verdades que proceden del Espíritu de Dios. Mateo 11 y Mateo 16. Yo voy a buscar 11 y si tú puedes buscar 16, versículo 17. Mateo 11 dice en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En Mateo capítulo 16, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien. Ahora, eso es importante. La iluminación del Espíritu no tiene el propósito de ser un atajo. La iluminación del Espíritu no tiene el propósito de ser un atajo para llegar al conocimiento bíblico, ni un sustituto del estudio sincero de la palabra de Dios. Yo he oído, no conozco a nadie que lo ha hecho, pero he oído de pastores que dicen, yo no tengo que estudiar porque Dios va a poner las palabras en mi boca. Y empiezan hablando de cualquier cosa. Sí, veo la mano. Sí. Uno de los pastores que está hoy en mi congregación es así. Viene de cuna pentecostal. Sí. Y no prepara predicación. Dice, bueno, a ver qué es lo que Dios me va a decir hoy. Abre la Biblia y predica sobre eso. Y no tiene ningún tipo de estudio ni preparación. Sí. Es un problema. Porque tengo que estudiar todo el consejo de Dios. Y a veces tienen la lengua dorada para poder hablar, pero no tiene profundidad, no tiene la bendición de que Dios ha dicho, porque Él está diciéndolo. Sí, es un problema. Y acá... Yo le aconsejaría a Tilio que cambie de iglesia.
Sabe que sí, es uno de los problemas que tengo, porque yo quise cambiar, pero Dios me mostró lo contrario y me dejó ahí peleándome con ellos. Entonces no podemos pensar que la iluminación significa que no tenemos que estudiar, que cuando empezamos a hablar, cuando leemos una porción, vamos a entenderlo. A veces tienes que, con diccionario, buscar cada palabra que no entendés. Y esto va aclarando la porción. Y después vas estudiándolo y hay que ver el contexto. Todo esto va en la preparación de un mensaje. La iluminación es la obra del Espíritu Santo en la aceptación, comprensión y apropiación de la palabra de Dios por parte de una persona. Entonces, nos muestra, nosotros aceptamos lo que dice, comprendemos y apropiamos a nuestras vidas para poder compartirlo con otros. La palabra se rechaza cuando no hay comprensión espiritual. Si alguien dice, no, yo no pienso que es así para nuestra generación, hay un problema porque está rechazando, porque no tiene comprensión espiritual y se confunde. Cristo continúa su enseñanza en nosotros, trayéndonos un nuevo entendimiento, comprensión e iluminación de la palabra. ¿Por qué? Porque dijo que conviene que me vaya porque viene el Consolador y Él te va a enseñar todas las cosas. Y Él va a enseñar lo que habla de mí, ¿no? Habla de Cristo. Entonces es el Espíritu Santo que nos enseña la palabra. El Espíritu Santo ilumina la verdad de la palabra de Dios. En la iluminación, el Espíritu Santo ni altera ni expande la verdad de la revelación de Dios. No va a cambiarlo, no va a decir algo que va en contra de otra porción, no va a exagerarlo, no, va a revelar o iluminar la revelación que tenemos en nuestras manos. Y cierre la puerta a visiones y sentimientos y todas estas cosas que la gente usa como excusa para no aceptar la palabra de Dios. Y son eso que dice que nosotros somos los fríos. Me acuerdo en Salto años atrás. Hola. ¿Están todos? Vino un pastor, dijo... Ahora sí. ¿Ahora sí? Vino un pastor que era conocido, o sea, visitamos, pero no compartimos púlpitos, pero tenemos amistad. Y él dijo, Jaime, la confraternidad de pastores que tienen muchos pentecostales, me mandó a visitarte, invitarte a ser parte de ese grupo, porque en el invierno necesitamos el calor de los pentecostales y en el verano necesitamos el frío de Carter. Y tuve que decir, no, gracias. Quería tener una campaña evangelística con una carpa de la amistad, se llama acá en Montevideo, y querían hacerlo en Salto, y pelearon porque los pentecostales querían tener mínimo de 3 ofrendas por noche, y la regla de la carpa es que no levanten ofrendas. Entonces los pentecostales decidieron que no iban a participar en este evento. Cuando vino mi amigo pastor de Bautistas y dijo, todos los pentecostales se fueron, ¿qué voy a hacer? Le dije, bueno, ahora sí podemos tener parte. Y hicimos entre las dos iglesias nomás. Bueno, seguimos. El Espíritu Santo en su iluminación no altera ni expande la verdad de la revelación.
Los evangélicos consideran que la Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo en el momento de escribirse. El Espíritu Santo ilumina lo que Él mismo ya ha inspirado. Y su iluminación solo adhiere solamente a esta palabra escrita. No hay otras iluminaciones en la cama de noche. En mi sueño el Señor me iluminó una cosa. Yo escuché uno decir que mi esposo inconverso se despertó de noche y cuando fue a la heladera vio una gran luz arriba de la heladera y era la palabra de Dios iluminándole. Y desde ese momento cree en Dios. Pero no dijo que recibió a Cristo, solamente por esta cosa rara que pasó, tal vez dejó la heladera abierta y vio la luz de la heladera, no sé. Pero eso no es la manera que el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Bueno, estamos terminando acá. Es necesario distinguir entre las palabras, lo que dijo Cristian, que tal vez salga en el examen, revelación, inspiración e iluminación. Revelación es la comunicación. Dios revelando es comunicando, ¿no? Esta es la comunicación por Dios de su verdad al hombre. Esto lo ha hecho en muchas diferentes maneras a través de los siglos. En Hebreos 1:3 leímos varias veces, pero quiero enfatizar una frase. 1, versículo 3, desde 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Espíritu siempre va a mostrar a Cristo. El Espíritu no empatiza a sí mismo, empatiza a Cristo, siempre Cristo. Y en Salto hablé con varios pentecostales y ellos siempre hablan de ser muertos en el Espíritu, que cayeron y que esto, que otro, que hablaron en lenguas, todo el Espíritu, Espíritu, Espíritu. Pero nunca dicen recibir a Cristo. Y si yo digo, y recibir a Cristo, sí, eso también. No, también no. Es el único que puede salvar, es recibir a Cristo como Salvador. Entonces, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo. Cristo es el énfasis central de toda la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Sigue la línea hasta Cristo. Bueno, revelación es la comunicación, inspiración. Este es el método por medio del cual Dios, por su Espíritu, movió a sus siervos a escribir la revelación que les ha dado. Y es el método que Dios ha usado para asegurar la exactitud de su revelación para el beneficio de su pueblo y el mundo en general. Inspiración verbal plenaria. ¿Está? Entonces, revelación es Dios comunicándose con nosotros. Inspiración es lo que Él escribió, es verdad. Y la última palabra, la iluminación, esta es la obra del Espíritu Santo en dar a sus siervos el entendimiento de su palabra inspirada.
Entonces, la palabra escrita y la palabra viva. Cristo es el logos de Dios. Es la palabra creadora de Dios, como su palabra de autoridad. La palabra viva ha sido visto, oído, tocado y ahora proclamada a través de la palabra escrita. La revelación más alta de Dios es hecha en su Hijo. Y la conclusión, en la persona de Jesucristo coinciden la fuente y el contenido de la revelación. Él no fue solamente un canal de la revelación de Dios, tal como lo fueron los profetas y los apóstoles. Él mismo es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia, leímos en Hebreos. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, ¿no? Conocer a Jesucristo es conocer también al Padre. Los profetas decían, vino a mí la palabra de Jehová, pero Jesús decía, yo os digo, porque Él es Dios. Él no tiene que decir, vino a mí palabra de mi Padre que dice, no, Él dice, yo os digo. Jesús invirtió el uso del amén al comenzar sus declaraciones con un de cierto te digo. Cristo es la clave que abre el significado de las Escrituras. Y podemos leer algunos versículos acá. Yo puedo, Lucas 24, y si tú puedes, Hechos 17, 2 y 3. No sé si lo leímos ya antes o no. Lucas 24 dice 24, 25. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Sí, perdón, 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bien, Hechos 17. Dos y tres. Dice así. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Interesante porque cuando Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras, era el Antiguo Testamento porque no había Nuevo Testamento todavía. Todo lo que él contaba era de la primera parte de la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento puedes hablar de Cristo fácilmente, pero hay que estudiar, ¿no? Y ver eso. Bien. Ellos dan testimonio de él y guían a la salvación. Cristo es la clave que abre el significado de las Escrituras y ellos dan testimonio de él y guían a la salvación que él nos proporcionó cuando derramó su sangre en la cruz al morir y luego resucitar, ¿no? Bien, con esto terminamos. Tengo unos 3 minutos antes de la hora de 9 o 21. ¿Alguna pregunta? Entonces hay que saber algo de
¿Cuándo fue la Biblia? ¿Por medio de quién? 40 autores a través de 1600 años. ¿Tá? Eso es importante saber. Y saber también palabras como los últimos 3 que miramos: revelación, inspiración, iluminación. Ya con esto ya es la mitad de la prueba hecha. ¿Tá? Y después agrego algunas cositas más. Bueno, hermanos, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Sé que este tema puede ser un poco más seco que estar en la palabra de Dios mismo, mirando porciones, pero es la palabra de Dios. Tenemos que ver por qué Dios bendice su palabra. Y, hermano, espero que sirva para que tome la palabra de Dios como su suprema autoridad y que no haga cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque no te va a ayudar para nada. Uno piensa que es lindo en el momento, pero va a traer pesadillas en la vida. ¿Alguna otra cosa? Oramos. Cristian, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Jaime. Sería bueno y importante, hermanos, que podamos estar orando por él y su esposa. Ellos, Dios mediante, como mencioné hace un ratito, están en el proceso, ¿verdad?, de jubilarse y regresar a Estados Unidos. Y por lo que me contaba, ciertamente, y es obvio, no van a dejar de servir, y ya tiene, por las cosas que me compartía, ya tiene varias cosas que va a estar haciendo. Y así que no sé qué clase de jubilación es esa, pero bueno, gracias a Dios por eso, porque ciertamente uno va a dejar de servir. Es más, aún en la eternidad vamos a estar sirviendo y adorándole al Señor. Pero sería bueno que puedan estar teniéndoles ahí, a él y a su esposa, en oración para toda esa nueva etapa, ¿verdad? Y también va a ser todo un tema, 40 años, ¿no? Acá en Uruguay. 40 años acá en Uruguay. Estamos en el año 41, sí. Sí, este es hace 41 años que están aquí en Uruguay sirviendo, así que fijo también, Dios quiera que si todo esto cambia en cuanto a la pandemia, también podamos tenerle cada tanto con algún grupo misionero viajando, ¿verdad? Y compartiendo y volviendo para lo que sea los buenos mates y también algún asado de por medio, ¿no? Y compartir juntos. Por otro lado, si será importante que la palabra de Dios sea nuestra autoridad, hoy compartíamos con un hermano algunos mensajes ida y vuelta allí, y me compartía acerca de una situación que se dio en una reunión de hombres de su iglesia, y cómo un hermano salió con una interpretación equivocada, ¿verdad?, de la Escritura y de un pasaje bíblico. Y no solamente es importante que nuestras convicciones o nuestra práctica se base en la Escritura, sino que sea una correcta interpretación. Uno puede tomar pasajes bíblicos y decir, esto es lo que dice la Biblia, sí, pero ¿para quién? Por eso también queremos invitarles a que puedan tomar la próxima materia, ¿verdad?, en cuanto a hermenéutica bíblica, independientemente, varón, mujer, puedan tomarlo, y obviamente después también va a ser de gran bendición. Aún yo he tenido, me acuerdo, una señora en Costa Rica que se acercó y una vez me hizo un aporte en cuanto a lo que era la forma que yo estaba enseñando un tema, ¿verdad? Y aún Dios puede usarte también en ese sentido para, con sabiduría, poder ayudar a futuras generaciones de hermanos que vayan a estar en su momento compartiendo y poder hacer algún aporte para ellos, ¿sí?
El examen, dijimos, lo vamos a enviar el jueves, son 10 preguntas sencillas y van a tener hasta el lunes para reenviarlos el día lunes en la tarde, mediodía, ya vamos a estar cambiando el estado del grupo para lo que es la nueva materia. Y el examen, si ustedes vieron, solamente representa el 20% de lo que es la nota, así que si alguno tuvo alguna falta de presencialidad, pero tomó la clase después por YouTube, también háganmelo saber. Y hay algunos que todavía no han memorizado, o por lo menos no me lo han hecho saber, o en cuanto a la lectura. Así que les invito ahí a que lo puedan hacer, ¿sí? Muy bien. Prácticamente lo hicimos en la clase hoy. Bueno, sí, pero no es... muy bien, vamos a orar. Y una vez más, gracias, Jaime, por tomarte el tiempo. Gracias a ti. Y por venir hasta acá y por preparar. Y bueno, vamos a terminar orando, ¿sí? Querido Dios y Padre Celestial, Señor, agradecerte a ti primeramente, Señor, por cómo, Señor, en tu gran amor, Señor, tú te has revelado, Señor, a través de la Escritura, y nos has dejado todo lo necesario, Señor, para que podamos conocerte, pero también para que podamos amarte, para que podamos servirte, para que podamos obedecerte, para que podamos tener una vida victoriosa en ti, Señor. Y Padre Celestial, gracias porque vez tras vez, Señor, martes tras martes, Señor, hemos sido desafiados a poder comprender, Señor, la magnitud y la importancia que tiene, Señor, cómo tú te has dado a conocer, cómo tú has inspirado, cómo tú te has manifestado, cómo has mostrado, Señor, y cómo has utilizado a cada uno de esos hombres. Y amado Dios, queremos agradecerte ahora también por la vida del pastor Carter, Señor. Tú sabes y conoces todo lo que es esta etapa nueva que están preparándose para enfrentar, Señor, de volver, regresar. Sabemos que también después de 40 años, Señor, aún su país no está en la misma situación que cuando ellos salieron. Padre, ni aún las iglesias que en aquel tiempo tal vez eran de sana doctrina, hoy lo siguen siendo, Padre, y rogamos, Señor, para que también al regresar ellos puedan ser también de bendición, habiendo también el español, Señor, a todo lo que es no solamente el pueblo de habla inglesa, sino también de habla hispana allí, Señor. Padre, sabemos que tienes puertas que vas a abrir para poder seguir usándole en la expansión del Evangelio y en la edificación de tu cuerpo, y estamos agradecidos a ti por eso, Señor. Amado Dios, también queremos rogarte, Señor, por lo que va a ser la próxima materia, desde ya pedirte por cada uno de los alumnos, Señor, algunos que ya han confirmado, algunos que ya me han pedido, Señor, pero también por aquellos que todavía tal vez están indecisos, Señor, Padre, que seas tú motivando, o aquellos que vayamos a invitar, Señor, para que puedan sumarse. Pero Padre, también pedimos por el pastor Marcelo, Señor, para que seas tú preparando su corazón y también todo lo que tú quieres que él pueda compartirnos, seas tú, Señor, usándole. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta materia y nos vemos, si Dios lo permite, como dije el martes pasado, el próximo año, ¿sí? Nada. Chao, Señor, les Cristian, bendiga. chao, hermano. Gracias, igualmente. Nos vemos, Víctor. Gracias. Nos vemos, Atilio. No, bendiciones. Nos vemos. Y gracias a Jaime. Nada. Chao, pastor. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. No sé si Cristian se acuerda, Perdón, ahí. cuando tenía su dilema con Diego de lo que era lícito y lo que disfrutaba. Y como aprendiendo... Pero antes de casarse, me imagino. Porque contigo Mucho antes.
Sí. mucho antes de lo que era lícito y lo que edificaba, que tuvo sus charlas con Cristian. Y bueno, dar gracias porque hemos aprendido bastante. Gracias al pastor. Y veo que lo vamos a extrañar mucho. A él y a Debbie. Igual nos deja el clavito, podemos decir, ¿no? Quedar ahí. Eso lo borramos de la grabación. Eso lo borramos de la grabación. Pobre Abby. No, que la queremos mucho, Abby. Nuestra Ahí- obrera de Apen. Puede ser 5, sin comentario. Sí. Ahí el hermano Francisco de allá de Costa Rica dice, gracias a Dios por su palabra y también por su tiempo. Ah, pensé que el hermano Chisco de Costa Rica, pero no, es desde Perú. Dice, ha sido de mucha ayuda, así que te manda ahí los agradecimientos también. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga y bueno, estamos en contacto y a las órdenes también ahí. Recuerden de, por favor, orar por lo que va a ser también la conferencia desde el miércoles 5 al sábado 8, para que sea de bendición a cada uno de los que pueda conectarse, ¿sí? Un abrazo grande, estamos en contacto Gracias. y a las órdenes. Chao, chao. Schubert, Gracias, Jaime. ustedes Bendiciones. están- Abrazo a todos los hermanos. Bueno, gracias. ¿Ustedes siguen en la zona de Peñarol o se mudaron? Gracias. Estamos Bendiciones. más hacia Bayubá. Estamos más cerquita de La Paz ahora, Jaime. Se mudaron. Estamos a 5 minutos de La Paz. Qué bien, creo. ¿Sí? Bueno, Mucho mejor. Bueno, bendiciones. antes de irse, si gustan pasar, estamos Bueno. acá. Voy a pasar la ubicación. ¿Cristian sabe dónde está la casa? Le voy a pasar a Cristian Bueno, y les paso. ¿Sí? Los esperamos en la iglesia de La Paz, entonces. Muchas gracias. ya estuve el domingo pasado. Dale, nos vemos, bendiciones. Bendiciones. Saluda a Debbie. Chao, chao. Chao, hermano.